Santo, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Rey de Gloria, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en tu casa, poder expresarte nuestra alabanza, poder darte ofrenda, fruto de labios que procede de un corazón contrito y humillado. Humillamos, Dios, honramos tu presencia. Permítanos sentarnos a la mesa y comer del pan, tu palabra, comer de ti en esta hora. Llénanos de ti, llénanos de tu espíritu, tu palabra, tu revelación. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento. Queremos conocerte y comprenderte para poder honrarte y tener temor de Dios. En el nombre de Jesús, damos gracias por lo que has de hacer en esta hora, aquí y allá, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Para sentarse, poderoso Dios. En esta hora queremos hablar acerca del temor a Dios. El temor a Dios, el sentir temor a Dios, manifiesta el grado o profundidad de conocimiento o revelación que se posee de él. En nosotros sentir temor de Dios manifiesta el grado de profundidad de conocimiento o revelación que poseemos de él. Ese conocimiento abre o expande nuestro entendimiento, y ese entendimiento nos permite tener una mejor comprensión de quién es Dios. Y al tener una mejor comprensión de quién es Dios, por el conocimiento, en nosotros se manifiesta el temor a Dios, porque conocemos quién es Él. Cuando no conocemos quién es Dios, no hay temor en la vida del ser humano. Pero cuando conocemos de Dios, ese conocimiento trae a nosotros el entender quién es Él. Y cuando entendemos quién es Él, cuando realmente el hombre entiende quién es Dios, comienza a temer de Dios. Comienza a manifestar el temor de Dios en la congregación y fuera de la congregación, en público y en privado, porque conocemos quién es Dios. En estos pocos años que llevamos en este caminar, hemos podido ver, percibir la hipocresía, la falta de temor, la falta de reverencia, la falta de fe, la falta de conocimiento que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, donde vivimos una apariencia, donde hablamos lo que no sentimos, donde predicamos lo que no vivimos, cuando exhortamos a las personas con exhortaciones y consejos que nosotros no aplicamos en nuestra vida. Lo hemos podido percibir, si no somos ciegos, en nuestra historia y la que nos han rodeado. Como la hipocresía ha abrazado el pueblo de Dios, donde profesamos una vida que no llevamos. Todo porque nos hemos fundamentado en emociones, un mover, y nos hemos alejado del conocimiento. Pero cuando conocemos, podemos llegar a entender. Y el entender no va a venir a nuestra vida sin la revelación. Pero cuando viene la revelación de quién es Dios en nuestra vida, ese entender nos lleva a temer, y ya no viviremos en hipocresía, en falsedad, engañándonos a nosotros mismos. El Espíritu de Dios se ha encargado por los hombres de Dios que Dios escogió para establecer nuestra vida
como cristianos, como creyentes, para hacernos entender la importancia del hacer y el vivir la vida que está estipulada en la Escritura. Que si creemos pero no vivimos conforme a lo que está escrito, nos engañamos a nosotros mismos. Y esa es la condición de muchos en las iglesias de Dios. Se engañan a sí mismos. Tienen el descaro de escoger lo que creemos, lo que quiero aceptar, y rechazar lo que no quiero recibir. Y esa es la hipocresía y la falta de conocimiento en la cual nosotros vivimos. Pero profesamos que conocemos a un Dios que realmente no conocemos. Porque si lo conociéramos, temiéramos de Él. Y en su misma cara rechazamos sus mandamientos. Y queremos hablar en esta hora acerca de ese temor a Dios, la necesidad, la importancia que tiene el temor de Dios, lo que provoca, lo que Dios exige para nosotros como pueblo de Dios. Vamos rapidito a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, y tú lo sigues por ahí, tú me guías, tú me empujas. Poderoso Dios. Te adoramos. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El ser humano se jacta. El ser humano se proclama ser sabio. Pero el Espíritu de Dios se ha encargado de revelarnos realmente lo que es la sabiduría. Una sabiduría no de este mundo. Una sabiduría eterna fundamentada en la verdad. Y el Espíritu de Dios nos revela que el principio de esa sabiduría, solamente el comienzo, es el temor de Dios. Pero ¿cómo la iglesia puede ser sabia si no tiene temor? No tiene temor porque no entiende quién es Dios. No entiende quién es Dios porque se ha alejado del conocimiento revelado por Dios. Pero cuando la iglesia comience a adquirir conocimiento, el conocimiento expande el entendimiento de la iglesia de quién es Él. Sabemos que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, pero queremos engañar. Queremos escondernos de Él. Queremos decir que lo amamos, pero lo traicionamos al no cumplir sus mandamientos y sus estatutos, porque no entendemos al Dios que creemos conocer. Pero el proverbista dice por inspiración de Dios que el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es manifestado cuando nosotros entendemos al Dios que nosotros conocemos por la revelación. Estamos tan lejos de ser sabios porque no manifestamos temor de Él. Porque en su misma presencia, siendo omnipresente, le fallamos. Y en su misma cara mentimos. Y como dice Santiago, con la misma boca que lo adoramos y lo exaltamos, maldecimos al hombre. Lo honramos con la boca y con la misma boca lo traicionamos. Seguimos. Proverbios capítulo 15. Perdón. El mismo proverbista en ese versículo 7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solo los necios, los tontos, los inconscientes, los irresponsables desprecian la sabiduría. Y el comienzo de esa sabiduría es el entender, el conocer por medio de la enseñanza de la revelación. Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Y es un problema que hay en la iglesia. Muy importante, tenemos que conocer esta situación. El proverbista dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra a Dios procede de la humildad, procede del respeto,
procede de la apreciación que le tenemos a Dios. Pero donde no hay conocimiento, donde no hay humildad, donde no hay humillación delante de Dios, no puede haber honra a Dios. ¿Cómo podemos demostrar que no honramos a Dios y que no somos humildes? Porque la honra de la iglesia procede de la humildad. Y la humildad nos lleva a humillarnos delante de Dios. Pero ¿cómo podemos decir que estamos siendo humillados delante de Dios cuando en su misma cara le fallamos? Cuando en su misma cara hacemos resistencia a su palabra y a sus mandamientos. Cuando estudiamos nuestra vida a la luz de la palabra. Cuando nos miramos en el espejo de la revelación de Dios, vemos la hipocresía en la cual vivimos. Cuando abrimos nuestro corazón al conocer nuestra condición, debemos sentirnos avergonzados delante de Dios. La honra a Dios viene de la humildad. Proverbios 15:33, ¿qué dice? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La honra proviene de la humildad, en nosotros respetar y apreciar a Dios como Dios. El problema que describe Pablo en Romanos capítulo 1 es que conocieron a Dios, pero no lo honraron como Dios. No lo honraron como Dios porque no apreciaron, no entendieron, no comprendieron que Él era Dios. Por eso tomaron la creación y la pusieron delante de ellos y comenzaron a adorar reptiles, comenzaron a adorar la creación como si fuera Dios. El mismo problema lo tenemos presente en la iglesia. Declaramos humildad y somos soberbios. Declaramos que tenemos temor de Dios y le resistimos en todos sus mandamientos y estatutos. El que quebrantaba un mandamiento de la ley, quebrantaba toda la ley, se hacía culpable. Seguimos. Deuteronomio capítulo 31, versículo del 11 en adelante. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vayan, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La intención de Dios la podemos ver por medio de la enseñanza de sus mandamientos. Dios toma a Moisés le declara al pueblo y le dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades. Y dice: ¿para qué? Para que oigan y para que aprendan. Solamente oír, solamente aprender. La intención de Dios es que teman a Jehová vuestro Dios y que cuiden, que su prioridad sea de cumplir todas las palabras de esta ley. El Señor le dice a Moisés y le abre, le enseña y nos hace entender la importancia de la enseñanza y el propósito del enseñar. Y el enseñar los mandamientos y la revelación de Dios era para que, versículo 12, que oigan y aprendan, y al aprender teman a Jehová. El conocimiento nos lleva a comprender, y el comprender quién es Él nos lleva a temerle. Pero ¿cómo el pueblo iba a temer a Dios si Moisés no les enseñaba quién es Dios? ¿Cómo el pueblo iba a temer a Dios si el pueblo no conocía el carácter de Dios y nadie le mostraba quién era Dios y el carácter de Dios?
la responsabilidad del que habla es revelar el carácter del Omnipotente, para que el que escucha aprenda y aprenda a temer a Dios. ¿Cómo esta generación va a aprender a temer a Dios si no se les habla del carácter de Dios? Vas ahí, hermano. Estamos fundamentando una generación sobre sentimientos y emociones, pero no sobre revelación. La revelación es muy importante porque trae conocimiento y el conocimiento trae el entendimiento y podemos entender y comprender quién es Dios. Por eso Santiago dice que muchos de vosotros no os hagáis maestros, porque tendremos mayor condenación. Porque el que habla y trae revelación se supone que tenga una intención, que el que escucha, oiga, aprenda el tema de Dios. Cada predicación, cada enseñanza debe hacer conocer el carácter de Dios, porque solamente de esta forma el hombre puede comprender. Y cuando sabemos cuán grande es Él, temeremos de Dios. Cuando el ser humano comprende y entiende realmente que Él está en todo lugar, pensará 2 veces fallar en privado. Dejaremos de temerle al hombre y de la opinión del hombre, porque delante de los hombres nos hacemos santos. Delante de los hombres hablamos todo el tiempo palabras bíblicas, mucha sabiduría bíblica, pero cuando estamos a espaldas de los hombres somos más pecadores que los impíos, porque no entendemos que no es el hombre, y mucho menos comprendemos que Dios no está en la congregación en 4 paredes. Él está con nosotros cuando estamos solos. Él conoce nuestros pensamientos antes que venga la palabra a nuestra lengua. Seguimos. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Lo que distingue a los siervos de Dios de los demás, lo que distingue a los siervos de Dios de los demás, lo mismo que describe Dios por medio de Job: perfecto y recto. Esa perfección, esa rectitud es ser apartado del mal. El ser apartado del mal, el apartarse del mal, es porque tenía temor de Dios. Job capítulo 2, versículo 3. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A él apartarse del mal trae perfección a su vida y rectitud, porque es apartado del mal. Y el apartarse del mal se manifiesta solamente porque teme a Dios. Y teme a Dios porque comprendió quién es Dios. ¿Por qué comprendió quién es Dios? Porque conoció de Él. Eso es lo que caracteriza y separa a los siervos de Dios de todos los demás. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Versículo 15. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este ser era perfecto hasta que se halló la maldad. Por eso Job es declarado por la boca de Dios perfecto, porque era apartado del mal. Seguimos Malaquías capítulo 2. Versículo del 4 al 6. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en labio, en paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Jehová dice: sabréis que yo os envié este mandamiento. Cosas que yo le di para que me temiera.
los mandamientos de Dios se supone que traigan conocimiento y entendimiento al hombre. ¿Para qué? Versículo 8, para temer a Dios. Y dice Jehová, y tuvo temor de mí. Le di los mandamientos, los tomó, los llevó a su corazón y temió de él. ¿Por qué temió Leví de Dios? Porque esa era la intención de Dios por medio de los mandamientos. Y temió de mí, dice en el versículo 5. Y dice, y delante de mi nombre, estuvo humillado. La humillación provocó honra. Leví honraba a Dios mientras estaba humillado delante de su nombre. La ley de verdad, los mandamientos de Dios, la revelación de Dios, no los mandamientos enseñados por hombres. La ley de verdad, la revelación del Espíritu Santo de Dios. La ley de verdad, dice Jehová, estuvo en su boca. No hay engaño en el que estamos viviendo en estos tiempos. Un evangelio diluido, un evangelio aguado. Dice el Espíritu de Dios, la ley de verdad, el verdadero evangelio, nada cambiado, nada adulterado. Dice Jehová, estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. ¿Por qué la iniquidad no fue hallada en sus labios? Porque la verdad de Dios expulsó la maldad. La verdad de Dios expulsó la mentira. Lo que es verdadero, lo que es justo, empujó la mentira y la injusticia de Leví. Y estando en santidad, en esa perfección, estamos en el versículo 6, Malaquías capítulo 2. Dice, estando en esa condición, en paz y en justicia, anduvo conmigo. Anduvo con Dios en paz. Tengamos presente que Dios está diciendo que los hombres de Dios, mientras anduvieron en la verdad, en la ley de la verdad, estuvieron en los mandamientos y en temor de Dios, dice en paz y en justicia, anduvo conmigo. Y a muchos, ¿quién? Aquel que le temía, aquel que seguía sus mandamientos, aquel que sacó la iniquidad de sí y se llenó de la ley de la verdad. A muchos hizo apartar de la iniquidad, hizo apartar de la justicia, de la injusticia, de la maldad, en la forma de hablar y de actuar. Pero Dios, dice en el versículo 6, mientras vivía de esta forma, le vi en paz y en justicia, anduvo conmigo. Tenemos un problema. Romanos capítulo 5. Tenemos un problema en nosotros que tenemos que resolver. Versículo 8 en adelante de Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, por medio de la muerte de Cristo hay una posibilidad de reconciliarnos nuevamente con Dios. Malaquías dice, hubo un tiempo donde no había iniquidad, donde en su boca estaba la verdadera ley, la verdadera revelación. Y en medio de ese tiempo donde no había iniquidad, sino justicia, había temor. Versículo 2 está en Malaquías capítulo 2. Entonces en ese tiempo de temor, de verdad y de santidad, Leví anduvo en paz y en justicia conmigo. Ahora, hay una situación que rodea al hombre, y es que es enemigo de Dios por causa del pecado. Pero Romanos capítulo 5 nos dice que por medio del sacrificio de Cristo tenemos la oportunidad de volver a reconciliarnos con Dios, volver a andar con Dios en justicia y en paz, tener paz con Dios. Romanos dice que siendo enemigos nosotros de Dios, nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él por medio de la sangre de Cristo.
Pero esto no se trata solamente de creer. Vamos a Juan. No se trata solamente de creer. Se trata de hacer. Se trata de caminar. Las obras. La fe sin la obra es muerta. Yo no puedo decir que creo y no vivo conforme a lo que creo. A lo que está establecido. Leví. Malaquías 2:6. Dice. Malaquías 2:5. Dice, cosas que le di para que me temiera. Tuvo temor y delante de mi nombre anduvo humillado. Versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. Estando en esta condición, solamente en esta condición, Dios es santo. Dios es santo. Solamente en esta condición. ¿Cuál condición? Temió de Dios, anduvo delante de su nombre humillado. La ley de verdad, la revelación no adulterada estuvo en su boca. Iniquidad no fue hallada en sus labios. Apunte esto, Malaquías es muy importante para nuestra condición que debemos tener delante de Dios. Y estando en esa condición, estuvo en paz y justicia, andando con Dios. Romanos nos enseña que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz tenemos oportunidad para ser reconciliados con Dios. Pero para poder andar con Dios, Cristo nos deja unas instrucciones. Juan capítulo 15. Versículo 13 en adelante. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Hay una reconciliación, claro que sí, con Dios, por medio de Cristo. Y Cristo dice, hay reconciliación, volvemos a ser amigos, pero tienes que hacer lo que yo mando. Y nosotros no haremos lo que Cristo manda si no tenemos temor de Él. Y la iglesia hoy día carece de entender quién es Cristo. Todavía tienen a Cristo en un pesebre. Todavía tienen a Cristo crucificado en la cruz. Él no está ni en el pesebre ni en la cruz. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Él no tiene relación con el pecado. Él es santo. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa, el Omega. Él es el principio. Él es el fin. Él es el juez. Todo el juicio el Padre lo puso en el Hijo. A nadie vino a juzgar, pero ahora juzgará todas las cosas conforme a la revelación del Evangelio. Hay una sola condición. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Leví anduvo en paz y en justicia delante de Dios cuando temió a Dios, cuando andó delante de su nombre humillado, cuando la verdad estuvo en su boca, cuando la iniquidad no fue hallada en sus labios. Entonces pudo andar en paz con Dios. Queremos paz con Dios, pero no queremos echar la maldad de nuestros corazones. No queremos echar la maldad de nuestros pensamientos. No queremos echar la maldad de nuestras palabras. Queremos paz con Dios, pero no queremos andar y hablar la verdad completa de Dios. Queremos paz con Dios, pero no tememos a Dios. Queremos paz con Dios, pero no queremos obedecer a Cristo en sus mandamientos. Malaquías 2, 4 al 6. Juan 15, 13 y 14. Es la clave para nosotros tener paz con Dios. Que no importa si creemos o no creemos lo que estamos hablando o lo que estamos leyendo. Cristo dijo, yo no he venido a juzgar. El que me rechaza tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo, el Señor, que es el Espíritu, está hablando. Y esta palabra nos juzgará en el día postrero. Seguimos. Abasaye. Proverbios capítulo 8, versículos 2 y 13. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco.
El temor de Dios que manifiesta nuestra comprensión de quién es Dios, y esa comprensión viene por el conocimiento que adquirimos, por la revelación. Ese temor nos lleva a aborrecer el mal. Por eso la iniquidad no se halló en la boca de Leví cuando estuvo en paz con Dios. Pero mientras haya iniquidad en nuestros labios, que nuestros labios son la ventana de nuestro corazón, de nuestra boca emana lo que abunda en nuestro interior. Mientras haya maldad, mientras haya iniquidad en nosotros, no estaremos en paz con Dios. No tememos a Dios. Pero la manifestación del temor a Dios se manifiesta de esta forma. No tan solo me aparto del mal, sino que lo aborrezco. Tiene que llegar un momento en la vida del creyente que aborrezca mentir, que aborrezca adulterar, que si ese hombre no es tuyo, esa mujer no es tuya, aborrezcas fallarle a Dios, aunque tu carne lo desee. Vas a ir. Porque el temor de Dios va por encima de los deseos de la carne. Temor de Jehová, Proverbios 8:13, es aborrecer lo que Dios aborrece, rechazar lo que Dios rechaza. Seguimos. La intención de los hombres de Dios detrás de cada consejo y de cada exhortación, ¿cuál es? Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? Capítulo 7 versículo 1 de Segunda de Corintios. Dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Hay algo que el pueblo ignora, no entiende a plenitud lo que significa. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 16, porque vosotros sois templo del Dios viviente. No os unáis en yugo, no tengamos relación con aquel que llamándose hermano vive en pecado, traicionando los mandamientos de Cristo, del Espíritu Santo. No podemos unirnos en relación con aquel que llamándose hermano traiciona a Dios porque no le teme a Dios. El apóstol Pablo, por inspiración de Dios, dice: ¿acaso tú ignoras, no entiendes? Versículo 16, esta es la razón. Vosotros sois templo del Dios viviente. Por eso no podemos unirnos en yugo desigual con el incrédulo. ¿Quién es el incrédulo? Aquel que predicando, aquel que leyendo, lee los mandamientos y las instrucciones de Dios por medio del evangelio y dice eso sí y esto no. Incrédulo. Esta es la orden del Espíritu Santo. Versículo 17. Por lo cual, salid de medio de ellos. ¿De quién? De los incrédulos. Salid del medio de aquel que conociendo no obedece. Cristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el Espíritu de Dios le habla a los creyentes. Versículo 16, a los que sois templo de Dios. Les dice: salid de medio de ellos, de los incrédulos, de aquellos que llamándose hermanos viven traicionando los mandamientos de Dios. Salid de medio de ellos y apartaos, dice Pablo. No, dice el Señor: y yo os recibiré. El Señor le dice a todo aquel que es templo de Dios viviente: salid de medio de los incrédulos,
no hagáis yugo desigual. La amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Y Él vino a la cruz para reconciliarnos con Él. Pero hemos dejado de honrar a Dios para honrar a la creación que le ha dado la espalda a Dios. Y nos importa más lo que piensa el pecador, que sus años están contados debajo del cielo y su destino será el infierno. Nos importa más lo que piense el hombre, que su vida es como un soplo en la tierra, a lo que piense Dios, que es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el principio, el fin, el creador, el Padre de todos nosotros. Señor le habla a los siervos de Dios, aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, estamos en 2 de Corintios 6:16. Si usted ha recibido el Espíritu de Dios y usted es templo del Dios viviente, el Señor dice: salid del medio de ellos, de los incrédulos, especialmente de aquel que llamándose hermano es fornicario, aquel que llamándose hermano es adúltero, aquel que llamándose hermano es desobediente a los mandamientos de Dios. No honran a Dios, no se humillan delante de Dios. Hay iniquidad en sus labios, hay maldad en su corazón. El Espíritu del Señor dice: salid del medio de ellos, o muérase con ellos, o piérdase con ellos. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién le tememos? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Aleluya. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No pienses que tú andas correctamente según lo que tú crees. Yo cojo esto, yo cojo aquello, yo ando de esta forma. Sé sabio, pero que no sea en tu propia opinión. Conoce a Dios, conoce su carácter y obedécelo. Teme a Dios, pero no podemos temer a Jehová si no comprendemos quién es Jehová. No podemos comprender quién es Jehová si no conocemos su carácter. No podemos comprender y entender quién es Dios. No podemos temer a Él si no estudiamos, escudriñamos las Escrituras, que Cristo dice: ellas dan a entender quién soy yo. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Salmo capítulo 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios siempre está observando sobre los que le esperan. El ojo de Jehová, dice el Espíritu de Dios, está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. La misericordia de Dios es manifestada cuando es necesitada. ¿Y cuando necesitamos la misericordia de Dios? Cuando esperamos su socorro. Y en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras situaciones, si tememos a Dios. Dios traerá misericordia sobre nosotros. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Malaquías capítulo 4, versículo de 2 al 3. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. ¿A quién le habla el Espíritu de Dios? Mas a vosotros los que teméis mi nombre. A los que temen el nombre de Dios. ¿Quién teme el nombre de Dios? Aquellos que han comprendido quién es Él. Él está hablando solamente a los que temen. Y los que temen son los que han comprendido quién es Dios. Y han comprendido quién es Dios porque han conocido quién es Él. Han conocido quién es Él porque han estudiado la revelación que da testimonio de Él. A eso, solamente a eso se le dirige el Espíritu de Dios. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios va a actuar.
Y estamos esperando ese día. Tenemos que prepararnos para ese día, porque solo los que temen a Dios, solo los que viven humillados delante de Él, solo los que se han apartado de la iniquidad y la maldad no se halla en sus labios ni en su corazón. Solo los que han conocido y han comprendido, han entendido quién es Dios, serán librados el día que Jehová actúe. Y dice para usted que teme realmente a Dios, no que usted escoge lo que decide creer y escoge lo que decide obedecer. Todo aquel que guarda los mandamientos de Dios, toda la revelación de Dios, dice el Espíritu de Dios, a ti que temes realmente a Dios, al que no podemos engañar, a ti te nacerá el sol de justicia. No te engañes. Si tú dices sí a esto y no a esto, no te nacerá el sol de justicia. Si tú escoges qué obedecer y qué no obedecer, no te habrá salvación para ti. Solo los que temen a Dios y guardan sus mandamientos, los que viven el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, solo a ellos nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ese día habrá salvación para los que temen a Dios. Los que temen a Dios obedecen a Dios sin protestar, sin cuestionar. Obedecemos a Dios. Ese es el plan, esa es la meta, que lleguemos a obedecer a Dios sin tener que analizar lo que Dios nos habla. El Espíritu de Dios dice por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, esto lo ponemos como ejemplo entre Apolos y yo, para que ustedes aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Pero hemos desarrollado una dureza de corazón que tenemos que analizar lo que está escrito para ver si lo obedecemos o no. Si está escrito, si está declarado, el pueblo tiene que obedecerlo. Pero como no tememos a Dios, desafiamos a Dios. Solo el humilde, que anda humillado delante de su nombre, que reconoce que es polvo y ceniza, es el que teme a Dios. Solo el que teme a Dios le nacerá el sol de justicia. Solo el que teme a Dios recibirá la salvación que traerá ese día. Mientras tanto, los que no temen a Dios serán ceniza bajo vuestros pies el día en que Jehová actúe. Esto lo dijo Malaquías. Dice el versículo 3: ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en su mandamiento se deleita en gran manera. Este es el problema. Aquí hay un problema muy grande en la iglesia. Dice el salmista por inspiración de Dios que es bienaventurado el que teme a Dios. No tan solo teme, sino que en sus mandamientos se deleita, se goza. Pero ¿a quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer y cómo tiene que vivir? Y esos mandamientos de Dios están diseñados para destrozarte, destruirte, matarte y hacerte conforme al carácter de Dios. El salmista dice por inspiración de Dios: bienaventurado es aquel que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Que cuando lee las escrituras, y las escrituras por el Espíritu Santo te revelan la necesidad del padecer por Cristo, tú te deleites en padecer por Él. Y no estés llorando delante de Dios: estoy padeciendo. ¿Qué dice el salmista? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y esta palabra es comparada con una espada de doble filo. Aquí no hay chiste, aquí no hay un poema entre una historia de amor entre Dios y el hombre, donde el hombre es vencedor, el hombre es vencido, el hombre es humillado por Dios, el hombre es destrozado por Dios, y es destrozado por medio de la obediencia a esos mandamientos. Y el salmista dice: bienaventurado el hombre que se deleita en practicar esos mandamientos que te destrozan. Porque tu humanidad dice miente, porque tu humanidad dice fornica,
porque tu humanidad dice adultera, porque tu humanidad dice róbale a Dios y róbale al hombre. Pero Dios te dice no robarás, no adulterarás ni aún en tus pensamientos, no mentirás, no fornicarás. Y tenemos que resistir, tenemos que llorar para poder serle fieles a Dios. Pero el salmista dice, bienaventurado aquel que temiendo a Dios se deleita en gran manera cumpliendo esos mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿Qué mandamientos debe obedecer la iglesia? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A los apóstoles que había escogido, sigue. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. El hermano Lucas le escribe a Teófilo y le recopila información, el Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, y trata de darle un evangelio exacto. Pero en el versículo 2, él le declara y le dice que Dios, por medio de Cristo, le dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. A los apóstoles que Cristo había escogido para que estuvieran con él, Dios le dio mandamientos por medio del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? En su segunda carta, en el capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Tengan memoria de lo que dijeron los profetas. Yo levanto vuestro entendimiento, vuestro limpio entendimiento. Quiero que tengan memoria, dice el apóstol Pedro. En su segunda carta lo mismo que dice la primera. En la primera y en la segunda quiero hablarte de lo mismo. Que tengas memoria de lo que hablaron los profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador. Y del mandamiento del Señor y Salvador, que es lo mismo que habla Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 2. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, esos mandamientos es dado a los apóstoles. Sigue. Dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Ahora, tenemos que tener en memoria dos cosas. Hoy en día lo conocemos como el Antiguo y como el Nuevo Testamento. Moisés era profeta. Los profetas eran profetas. Y por medio de los profetas, Dios nos habló, dice en Hebreos capítulo 1. Habiéndonos hablado primeramente por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Ahora, por medio de los profetas estableció un fundamento, la mitad del fundamento. Y por medio del Hijo, dándole a los apóstoles, Hechos capítulo 1, versículo 2, los mandamientos por el Espíritu Santo, estableció lo que faltaba del fundamento. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, repite, al igual que la primera carta, palabras para despertar vuestro limpio entendimiento. Y el limpio entendimiento que tenemos que despertar en nosotros, lo que comprendimos, percibimos de los profetas y de los apóstoles. Dice, versículo 2. Segundo de Pedro capítulo 3, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. Los apóstoles no dieron mandamientos por sí mismos. Los apóstoles transmitieron la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Eran mandamientos de Dios, lo que predicaban, lo que enseñaban todavía enseña en estas escrituras. Las escrituras están compuestas de los mandamientos del Espíritu Santo por medio de los profetas, las revelaciones, los mandamientos establecidos por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de los apóstoles escogidos por el Señor. Y el apóstol Pablo dice, ya les he escrito 2 veces. Y en estas 2 veces que los he escrito, quiero despertar en vosotros el limpio entendimiento, para que hagan memoria y se acuerden de las palabras de los profetas. Y del mandamiento, estamos en el versículo 2, del Señor y Salvador, que ha sido dado a la iglesia por medio de vuestros apóstoles, los que Él escogió. Seguimos. ¿Qué pide Dios?
de ti. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos y que los ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Qué es lo que Dios pide? Que temamos a Dios y que andemos en ciertos caminos que Él ha señalado. Que temamos a... ¿Qué es lo que Dios pide del pueblo? Que temamos a Jehová y que andemos en todos sus caminos. ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios? Proverbios capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La prioridad, el fundamento de los creyentes no debe basarse o establecerse en lo que percibimos o entendemos como correcto, más bien en lo que Dios ha exigido. Nosotros no podemos basarnos y fundamentar en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que percibimos. Nosotros nos basamos en lo que Dios ha establecido. ¿Cómo entendemos que el hombre o la mujer teme a Dios? Cuando ha entendido y comprendido quién es Dios. Y cuando ha comprendido y entendido quién es Dios, es simplemente el resultado de lo que ha adquirido por medio del conocimiento que le ha sido revelado. Cuando la mujer o el hombre le es revelado quién es Dios, comprende quién es Dios. Y cuando la mujer o el hombre de Dios comprende quién es Dios, teme a Dios. Y el Espíritu de Dios dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Lo que percibimos, lo que podemos apreciar es vano, es engañoso. Lo que la mujer y el hombre de Dios debe buscar es temer a Dios, porque eso es lo que Dios exige. ¿Qué exige Dios? Que se tema a Dios y que andemos en todos sus caminos. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Deuteronomio 10:12. ¿Qué es lo que exige Dios? Que temamos a Dios y que andemos en todos sus caminos. Proverbista dice: lo que tú ves, lo que tú posees, es engañoso y es vano. Solo la mujer o el hombre que teme a Dios será exaltado. Pero ¿cómo vamos a temer a Dios si no entendemos quién es Él? Si no comprendemos quién es Dios. ¿Cómo vamos a comprender quién es Dios si no tenemos la revelación de lo que Él ha anunciado? La revelación que Él anunció, la anunció segunda de Pedro, capítulo 2, por medio de los profetas y por medio de los apóstoles que escogió el Señor. El temor de Dios en el pueblo trae bendición y oportunidad a su pueblo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Éxodo capítulo 1, versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Versículo 21. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. La orden del Faraón era matar a todo niño que abriera matriz. Todo niño varón fuera muerto por mano de la partera, pero ellas temieron a Dios. Al ellas temer a Dios, abrieron la puerta para que la hija de Faraón tuviera a Moisés, lo tomara y lo criara su propia madre, y el mismo Faraón manteniendo la crianza de aquel que iba a liberar al pueblo que él mismo quería destrozar. Y la oportunidad de liberación 400 años después de la integración de Israel a Egipto provino del temor a Dios. Las parteras, dice el versículo 21, por haber las parteras temido a Dios, podemos entender que hubo un Moisés. Podemos entender que hubo unas manifestaciones de las 10 plagas en Egipto. Podemos entender que hubo un libertador porque alguien en el pueblo temió. Imagínate si el pueblo de Dios comenzara a temerle a Dios, las manifestaciones de Dios
No estoy hablando las manifestaciones superficiales que se ven en estos tiempos. Manifestaciones de Dios, cosas que los ángeles anhelan ver. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. ¿Qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los santos. ¿Usted cree que los ángeles lo que quieren vernos mirar, lo que quieren mirarnos, hablando lenguas y meneando el moño y ya? No. Ellos vieron el mal dividirse. Ellos vieron por 40 años caer maná del cielo. Ellos vieron a un hombre extender la vara y el mal dividirse. Ellos vieron a un Josué peleando y piedras caían del cielo. Cosas maravillosas, extraordinarias, sobrenaturales sucediendo. ¿Usted cree que los ángeles anhelan ver las cosas que está viviendo la iglesia de este tiempo? Hay algo mayor. Pero no va a haber algo mayor si no hay temor de Dios. Porque en toda manifestación de Dios, Dios es exaltado. Pero hoy vemos un paralítico caminando y el hombre honrando al hombre que oró para que fuera sano. Y el hombre que oró para que fuera sano, exaltándose por encima del pueblo. Cristo dijo, no te desenfoques con eso. Mateo 7 dice, porque estarán delante de mí ese día y me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso no nos mueve. Cuando Dios opera en medio del pueblo, Dios es exaltado. Abasaye Magua. Por la parte de haber tenido temor de Dios, hubo oportunidad en medio del pueblo. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría del Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay una revelación profunda de Dios que no la va a entender todo el mundo. El apóstol Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El entender lo que es Dios, el entender la profundidad de su poder, la profundidad de su carácter, de su ser, de su esencia, trae madurez en la vida del hombre, y la madurez nos lleva a temer a Dios. Y el comienzo de esa sabiduría expresada por el Espíritu Santo es el temor de Dios. Así que el apóstol Pablo está hablando a los corintios, a la iglesia, le está diciendo, nosotros hablamos una sabiduría que no es de este mundo. Pero para poder tener esa sabiduría tenemos que temer a Dios. Y a los que le temen a Dios, entonces nosotros les hablamos sabiduría. No sabiduría que conocen los príncipes de este mundo ni los poderosos de este mundo. Una sabiduría revelada por el Espíritu de Dios. La revelación de lo que los apóstoles hablaron no la va a entender el presidente, no la va a entender el gobernador, ni mucho menos los alcaldes, los príncipes, los empresarios. La va a entender aquel que ha alcanzado madurez en el Espíritu, aquel que teme a Dios. Podrá entender esta sabiduría. Por eso Nabucodonosor no la entendió, pero Daniel rebosaba la sabiduría de Dios.
Por eso los 4 jóvenes eran más sabios que los zápatas del rey. Esta sabiduría no está diseñada para los que estudiaron en las mejores universidades. Esta sabiduría está diseñada para todo aquel que ha leído, ha recibido y ha comprendido quién es Dios. Que no se gloríe el hombre en su sabiduría, en su poder, en su dinero, ni en su fuerza. Si alguien se ha de gloriar, gloríese en comprender que yo soy Jehová. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Poderoso Dios. Proverbios capítulo 9, versículos del 9 al 10. Dice: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El que realmente es sabio tiene hambre de sabiduría. El que realmente es justo tiene hambre y sed de justicia. Tiene hambre y sed de conocer. El necio no quiere escuchar consejo. El necio tiene los oídos cerrados porque es sabio en su propia opinión. El que ha recibido sabiduría de Dios, que el comienzo de esa sabiduría es el temor de Dios, está desesperado porque me den más. Dame más. Y hay una oportunidad que se abre delante del sabio. Y es que él abre la puerta para seguir adquiriendo sabiduría. Y no le molesta en que se le dé más sabiduría. Necio cierra la puerta. En esto diferenciamos los sabios de los necios. Salmo 111. Versículo del 9 al 10. Dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Yes. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen los que practican la mitad de los mandamientos de Dios. Buen entendimiento, buena comprensión tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. Y el salmista dice: y aquellos que se deleitan en sus mandamientos son bienaventurados. Deuteronomio capítulo 5, vamos a mirar el versículo 29. Dios le habla a Moisés y dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón el pueblo, que me temieran y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Escuchen bien, lee el versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esto es algo que queremos ignorar. Dios habla a Moisés y dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón, tal disposición, que amaran, que el temer a Dios y guardar ciertos mandamientos? Dice que me temiesen y guardasen. Hoy, mañana no, pasado sí, el otro día no. No, dice que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos. ¿Y cuál es el beneficio de guardar todos los días todos los mandamientos? Que nos vayan bien a nosotros que lo guardamos y a nuestros hijos que le hemos enseñado a guardarlos. En el versículo 33 hay un consejo, dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. ¿Qué dice el Salmo 86? Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema
tu nombre. Necesitamos ser afirmados por Dios en su palabra, en su revelación. No titubear, no ser inconstantes, ser inconmovibles en su palabra. Cuando somos inconmovibles, nuestro entendimiento expande, nuestra comprensión aumenta, conocemos quién es Él. Y el salmista dice, y podemos temer a su nombre. Pero hemos dejado de temer tanto de Dios que en el nombre de Dios utilizamos. Colosenses 3:17 dice, todo lo que tú hagas, sea de palabra o sea de hechos, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos dejado el nombre y nos hemos adoptado a las costumbres y a los mandamientos enseñados por los hombres. ¿Qué dice el salmista? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no su mandamiento. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Moisés le habla al pueblo, a la congregación, al pueblo de Dios. Y dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dios los saca de Egipto, de tierra de aflicción, de tierra de esclavitud, de tierra de opresión. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo muertos por mano del faraón y de los egipcios. Y Dios los trae por un camino. ¿Para qué los trae por el camino? Versículo 2 dice, para afligirte. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Yo creo que esto se hace muy familiar en nuestra experiencia personal con Dios. Dios los saca de Egipto para afligirlos y para probarlos. En el versículo 3 vemos como Moisés continúa hablando diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre. Y dice el Moisés al pueblo, y te sustentó con maná. Te hizo tener hambre y te hizo sustentarte con maná. Y el pueblo al tiempo se cansó del maná. Y por cansarse del maná, que es el pan que no todo el tiempo te va a agradar, pero cada vez que se te entrega es un milagro. Abasai, es la misericordia de Dios derramada, y la misericordia de Dios derramada sobre el hombre no debe ser apetecible delante del hombre, pero te alimenta, pero te sostiene. El pueblo se cansó del maná como el pueblo de este tiempo se ha cansado del pan, y buscan cosas alternativas, y comienzan a quitarle y comienzan a añadirle. Y el Señor dice, te hizo tener hambre y te sostuvo con maná. Y dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y es importante ver la forma en la que Dios operó con el pueblo de Israel. Lo sacó, lo afligió, lo hizo tener hambre y le dio lo que él quería que el pueblo recibiera para entender esta lección. Dios pudo haberlo llevado al Sinaí o al Horeb, a sentarlo a la diestra del monte y decirles, mira, ustedes van a vivir no solo de chuletas, no solo de carne, no solo de pan, sino de toda mi palabra. No, Dios los hizo atravesar un camino para poder entenderlo. Por eso Dios nos hace atravesar caminos de aflicción, de prueba, de sufrimiento, para que realmente entendamos el mensaje de Dios. Los mensajes más poderosos de Dios, no de la invento del hombre. Los poderosos mensajes de Dios revelados a los hombres han sido por experiencia personal. Estos hombres de Dios vivieron en carne lo que nosotros leemos todos los días. Y pasamos las páginas como si fueran poemas. Estamos teniendo de frente la vida de los mártires. Hombres que fueron azotados, andaron de atrás para adelante desnudos, vestidos
de pieles, aserrados, muertos, pasaron hambre, encarcelados, hombres que describen la palabra de Dios que el mundo no merecía. Nosotros vemos en letra y en papel la evidencia de sus vidas, y de la misma forma que ellos conocieron a Dios y su carácter, la iglesia tiene que conocer a su Dios. Y Dios nos saca de Egipto y nos lleva por un camino con la intención de afligirnos, para probarnos, y nos hace tener hambre para que apreciemos el pan. No nos cansemos del pan como el pueblo se cansó del maná, porque vamos a morir. Este pan no gusta el paladar, no gusta el paladar del hombre, pero es lo que nos da vida y nos sostiene. No hay otro pan que nos dé vida. Las palabras que yo hablo, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Y esas palabras que Él ha hablado nos buscarán en el día postrero. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Poderoso Dios. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Tengamos presente la descripción que Lucas hace del crecimiento de la iglesia, y estamos hablando de la revelación del Espíritu en la iglesia. Dice, entonces las iglesias, las congregaciones, dice, eran edificadas andando en el temor del Señor. Eran edificadas en el fundamento de los profetas y los apóstoles, pero era por medio del temor. Vivían en temor del Señor. Dice, y se acrecentaban, crecían en número, fortalecidas. Era la iglesia fortalecida y maduraba. Iba a una madurez por el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que entender lo que es el fortalecido en el Señor. Hay hombres y mujeres que es impresionante, líderes, que tienen la limitación de la mente tan cerrada, apartada de la verdad y de la justicia de Dios, que todavía quieren caminar como anduvo Jacobo y Juan cuando le dijeron a Cristo referente a los samaritanos: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo? Quieren traer juicio sobre los hombres. No han entendido. Gente decretando juicio sobre otros, gente hablando mal de unos y de los otros, unos de los otros. La iglesia dice que la iglesia acrecentaba fortalecida, recibió una fortaleza, y no era de arrogancia, no era una fortaleza física, no era una imposición de la iglesia al gobierno, no era imposición de humillación a todo aquel que escuchaba el mensaje. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos revela el fortalecimiento de la iglesia, en qué y cómo la iglesia era fortalecida. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Versículo 34. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La fortaleza de la iglesia, esa fortaleza en la que crecían cuando estaban siendo despojados de las cosas materiales que poseían, tenían gozo. Una iglesia fortalecida en medio de las pruebas, en medio de la privación de su libertad y de las cosas que tienen, que ellos mismos han trabajado, se gozan. ¿Por qué? Porque son fortalecidas en el Señor. ¿Qué dice Hechos capítulo 9? Versículo 15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Les voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por su nombre. Pero necesitaba entender el apóstol Pedro como la iglesia, que tiene que ser fortalecido en el Señor para poder apreciar el padecimiento. ¿Cómo apreciamos el padecimiento? El apóstol Pedro y el apóstol Juan nos enseñan con hechos vivos cómo debemos apreciar el padecimiento por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hechos capítulo 5? Versículo 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por causa del nombre. Por causa del nombre. ¿Qué nombre pronunciaba nuestro Señor Jesucristo? Bautizaba el nombre del Señor Jesucristo. Echaban fuera demonios en nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hacían de boca, todo lo que hacían de palabra o de obra, de hecho, lo hacían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por causa del nombre ellos tuvieron que padecer. Pero la fortaleza de la iglesia la podemos ver en los apóstoles cuando sintieron gozo por haberse tenido por digno de padecer. La fortaleza de ellos no fue la de Sansón, que tomaron el látigo de los romanos y no me vas a golpear y destruyeron al enemigo. La fortaleza de la iglesia es gozarse en medio de las pruebas. Es que te despojan y tu confianza está en lo que tú tienes en el cielo y no lo que tú has abrazado en la tierra. La fortaleza de la iglesia es poder sonreír y tener gozo en medio del sufrimiento y el padecimiento aquí en la tierra, por causa del nombre que mora en los cielos, delante del cual se doblará toda rodilla. Abasá y demás. La revelación del Señor, del porqué del temor a Dios. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Nada puede hacer el hombre. Te mató, te destrozó, te hizo sufrir por un momento. Cuando te mata, te despega el espíritu, se despega. Dios toma el espíritu y lo separa de tu cuerpo y ya moriste. Pero tú sigues existiendo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Pero yo os enseñaré a quién debéis de temer. Cristo dice, yo te voy a enseñar a alguien que tienes que temer, porque sí debemos temer, no es al hombre. ¿A quién debemos temer? Temer a aquel que después de haber quitado la vida, después que separó el espíritu del cuerpo, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temer. A él tienes que temer. Mientras tu cuerpo está 7 pies bajo tierra, él tiene el poder de tomar tu ser, tu espíritu, y echarlo en el infierno. Para aquel que cree que no hay infierno, hay castigo eterno por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, y no habrá descanso para aquel que no tema a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6 al 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué decía? Diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿En qué consiste el evangelio eterno? La declaración que se le hace a toda nación, toda lengua y todo pueblo, es darle gloria a Dios, temer a Dios. ¿Por qué? Sus juicios son reales y están a punto de manifestarse en la tierra. El que nosotros estemos pasando por pruebas, eso no es juicio de Dios. El juicio de Dios se manifestará y los grandes, ricos, poderosos querrán y desearán que las montañas le caigan encima cuando vean al poderoso de Israel sentado en su trono. ¿En qué se compone? ¿Qué compone el evangelio eterno? En temer a Dios. El anuncio que se le da a toda tribu, lengua y nación: temer a Jehová, darle gloria, honra, porque Él es juez. Dice Apocalipsis 15. Versículo 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Juan vio otra señal. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios derramada en estos 7 eventos. Y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Los que habían alcanzado la victoria, que habían sido librados de la mano de la bestia, de la imagen, estaban en el cielo en espíritu y cantaban. Y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué confesaban? Justos y verdaderos que son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. En el cielo se habla del temer a Dios y por su juicio, ¿quién no le temerá? Terminamos con Salmo 67 y Eclesiastés 12. Salmo 67, versículo 7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. El salmista, por orden del Espíritu Santo, da un consejo, una orden a todos los términos de la tierra, toda nación, todo país, toda lengua, todo tribu. Temer a Jehová. Temer a Jehová, bendecir a Dios y temer a Dios. Eclesiastés, el predicador, nos da un cierre en su predicación, en su exhortación. Y creo que este es el fin de todo discurso. ¿Qué dice? Ahora, hijo mío, amad de esto, en el versículo 12, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio es fatiga de la carne. Eclesiastés 12:13. Amén. El fin de todo el discurso oído es este: Yes. temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo discurso del hombre de Dios debe ser este. Debe dejar plasmado este pensamiento en la mente y en el corazón de los oyentes. Cada vez que hay una predicación, cada vez que hay una discusión, una exposición, un estudio, tiene que dejarse este pensamiento en la mente y en el corazón del oyente. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si no dejamos este pensar, no estamos siendo dirigidos por Dios. No hay tiempo. El tiempo se acorta. Nos queda poco. Cristo viene. El juicio de Dios será manifestado sobre todos los hombres. Y para poder ser librados de la ira y que la salvación venga a nosotros, debemos temer a Dios. Pero para poder temer a Dios, eso no viene de la noche a la mañana, donde nos levantamos y tememos a Dios. Hay un proceso de aprendizaje para llegar a la comprensión a nuestra vida. Y por medio de la comprensión podemos entender realmente quién es Él. Y por medio de esa revelación entonces comenzamos a temer a Dios. Mientras honramos a Dios con nuestra boca y con la misma boca traicionamos a Dios. Mientras levantamos las manos para adorar a Dios y con las mismas manos traicionamos a Dios. Mientras los pies nos llevan al templo y los mismos pies nos llevan a pecar contra Dios, no tememos a Dios. Y mientras no tememos a Dios, no hay salvación para nuestra vida. Estamos siendo engañados y vivimos engañados y nuestro destino será lamentable. Pero hoy Dios nos habla por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amantísimo Dios, Padre celestial, Rey de gloria.